La Argentina que viene, una preocupación que no distingue de religión, de partido político, de qué elección hayas tenido en las últimas votaciones, ¿no? Una gran incertidumbre de aquí hasta el balotaje y después del 10 de diciembre cuando haya nuevas autoridades en la Argentina. Bueno, mucho para analizar, para consultar y tenemos un lujo de tener dos grandes invitados esta noche en Semanario, como es el doctor en Economía, Héctor Paglia. Héctor, gracias. Un gusto. Y a Luis Fernández Echegaray, periodista de Cadena 3 Argentina. Luis. Mateo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, un placer tenerlos aquí. La verdad que es un programa a prueba de grabación, ¿no? Tal vez lo que decimos ahora se cumple del 10 de diciembre en adelante, en una etapa realmente complicada para la Argentina, Héctor, con una incertidumbre que se va achicando respecto de lo que era la previa, las PASO, pero que no termina nunca, ¿no? de definirse, sobre todo este momento el que toca vivir a los argentinos. Sí, indudablemente. Nosotros estamos acostumbrados quizá a la incertidumbre, pero esta ha llegado ya a un grado sumo precisamente por el calendario electoral y por la forma en que se vienen dando los acontecimientos y por la forma en que van apareciendo y desapareciendo propuestas, incluso de candidatos que siguen siéndolo, lo cual trae un panorama muy difícil para hacer un análisis riguroso y, como bien señalabas, hay etapas, o sea, qué es lo que va a pasar de acá al 19 de noviembre, qué es lo que puede pasar después del 19 de noviembre y hasta el 10 de diciembre y qué puede pasar a posteriori. Claro. Entonces ahí yo creo que hay que centrar el análisis y han quedado en carrera dos opciones políticas que implican dos concepciones de la economía totalmente diferentes. En donde una, la de la oposición, que no sabemos si todavía sigue vigente por los movimientos políticos que ha habido en los últimos días, pero que a juzgar por la publicación del plan de gobierno que hizo Milei, estarían centradas primero en una gran disminución del tamaño del Estado, que sería el culpable de todos los males de la economía, para ello una abrupta caída del gasto público del orden del 15%, un cambio en la política monetaria totalmente nuevo, con un proyecto de dolarización, donde el Banco Central dejaría de tener un rol y por lo tanto dejaría de funcionar, y a partir de allí, sin entrar en definiciones todavía por parte de esta propuesta, tener que rescatar un montón de pasivos que tiene el Banco Central y que esto ya puede golpear al bolsillo de los propios ahorristas. En ese contexto, el candidato lo que plantea en lo internacional una alianza solamente con dos países, con Estados Unidos y con Israel, desarmar lo que es el acuerdo del Mercosur, como también romper las relaciones o no tener relaciones directas de Estado a Estado con China y con Brasil, mientras el presidente sea Lula, de acuerdo a lo que ha dicho el candidato. Lo que no aclara es cómo va a sustituir los ingresos comerciales que prácticamente en la balanza comercial son el 70% proveniente de estos países. Esto a grandes rasgos lo que está planteando la oposición. ¿Qué plantea Massa o qué podemos esperar de Massa? Acá hay una condición muy particular que es que él es ministro de Economía y a su vez es el candidato a presidente. Por lo tanto, yo creo que la palabra que uno podría resumir el Massa actuando desde aquí al 19 de noviembre es evitar. Evitar un desborde, evitar que se espiralice la inflación y nos lleve a las puertas de una hiper, evitar que haya un mayor drenaje de divisa y evitar cualquier tipo de renegociación o de planteo con el principal acreedor de Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional, a la luz de la séptima revisión que tiene que hacer el fondo. Para después, en caso de ser electo, claro. Massa lo ha dicho, no es mi gobierno, por lo tanto él está reconociendo que hasta que no asuma eventualmente y tenga todos los resortes del poder, no va a estar en condiciones de poner en marcha un programa integral de estabilización y crecimiento, y que recién lo haría a partir del 10 de diciembre, con pautas que quedaron bastante
claras en una conferencia de prensa que él dio con la prensa extranjera al día siguiente de la elección, donde definió primero que Argentina, o que el mundo espera de Argentina, equilibrio, responsabilidad y previsibilidad. En base a eso, estructurar un programa económico en un posicionamiento ya no bilateral, sino multilateral con el mundo. ¿Para qué? Para poder hacer crecer los ingresos genuinos de divisas, que es la única salida que tiene Argentina para poder cumplir con los compromisos internacionales. Y a partir de allí una reforma tributaria que premie la producción, castigue la especulación. A partir de allí un sistema de cambiario que prácticamente lo ha puesto a medias en marcha, que es un desdoblamiento del mercado cambiario. De hecho, al día siguiente anunció una prórroga del programa de fomento exportador, con un dólar en donde ya no solo algunos productos, sino toda la exportación argentina ha quedado con un dólar de alrededor de 500, 520 pesos por la forma de liquidación que va a tener. Después una política monetaria más restrictiva, subsidios económicos para quienes lo necesiten y un desmantelamiento gradual de todo el sistema de trabas que tiene el funcionamiento de la economía. Esto en una apretada síntesis, pues nos llevaría muchísimo tiempo, son las dos posturas que hay. Ahora, para concluir, lo que hay que decir es que hay que ver con qué Argentina se encuentra quien resulta electo el 10 de diciembre para poner en marcha estas medidas o para irlas regulando, cambiando, combinando en un marco que sí lo definió el candidato oficialista Sergio Massa de unidad nacional, porque indudablemente y no podemos escaparnos a lo político, que es lo que va a dar la capacidad o no de puesta en marcha de cualquier programa económico. Bueno, muy claro, Héctor, la síntesis. Un Sergio Massa que en materia económica se juega sus posibilidades o no, Luis, evitando errores no forzados, ¿no? Manteniendo ese estatus, disfrutando los errores del rival. ¿Cuántos años te tocó vivir en Buenos Aires? 19 años. Bueno, conocés como pocos, ¿no?, los pasillos del Congreso. Digo, en el escenario pasa una cosa, se pelean, unos están de un lado, otros del otro, pero se está jugando un partido más allá de lo económico, en lo político, de alianzas, de alianzas de esta unión nacional. ¿Y a dónde es que está buscando apuntar a Massa? ¿Y cómo puede llegar a sumar mayores adhesiones Milei en la oposición? Tengamos en cuenta la reunión que tuvo Massa con los gobernadores del Partido Justicialista y con aliados. Estaba el de Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro, que ya hay una definición allí. Beretilnec va a jugar y ya ha dicho que él va a trabajar para que Massa sea presidente y, por supuesto, para que el país mejore la situación económica y social que tiene en este momento. El de Neuquén se está yendo, Mar Gutiérrez, pero por supuesto el intendente electo Gaido, pero además Figueroa, que es del Movimiento Popular Neuquino, escindido simplemente por una interna partidaria, va a ir en la misma línea por lo que viene planteando Sergio Massa sobre Vaca Muerta, por lo que ha dicho Milei sobre Vaca Muerta, es decir, ahí va a tener un aliado, Sergio Massa, y por supuesto Tierra del Fuego. En la reunión Massa dijo, no nos vamos a engañar con los acuerdos con partidos políticos, con bloques. Vamos a buscar, vamos a cooptar, para decirlo correctamente, a lo mejor que tenga cada uno de los espacios. A eso se anticipó en la semana, me parece, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, teniendo información, observando el escenario, quienes posiblemente podían ser llamados a conformar este gobierno de unidad que plantea Sergio Massa, y es por ello que salen rápidamente a decir, con Massa no, acompañamos electoralmente, pero sin ser parte de un futuro gobierno por ahora, a Javier Milei. Es decir, la jugada de anticipación que hacen Macri y Bullrich efectivamente es para obturar cualquier posibilidad que de aquí hasta la elección de segunda vuelta Massa pueda convocar a algunos referentes de Juntos por el Cambio. Bien. Y Héctor, en el contexto internacional, guerra, posiciones también que hay que definir respecto de lo que ocurre, bueno, en Ucrania, en Israel, el Fondo Monetario, ¿qué posición tiene cada uno de los candidatos? Y en definitiva, ¿qué le conviene a la Argentina o a los argentinos? Bueno, este es un tema que no se está debatiendo, pero que va a estar muy presente de aquí en más y sobre todo cuando asuma el nuevo gobierno. Es decir, ¿cuál va a ser el posicionamiento de Argentina
frente a la situación mundial que por primera vez en mucho tiempo le va a ser adversa precisamente por las consecuencias que tiene lo bélico, lo geopolítico por un lado, pero también por la situación que están atravesando las economías desarrolladas. Una situación de una inflación que bajó rápidamente del 10, 9% al 5%, pero que está dando muestra que para llegar al objetivo de los bancos centrales, que es el 2%, está costando mucho. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a estar en un mundo durante un largo periodo con altas tasas de interés. Y por lo tanto, las corrientes de inversión van a lo seguro con buenas tasas y los créditos o los préstamos que tiene Argentina disponible o que pudiera tener disponible frente a un mercado que empiece a creer nuevamente en Argentina, van a ser más costosos. Entonces, aquí Argentina lo que tiene que explotar son las ventajas comparativas que tiene. Una, vaca muerta, otra, el litio, otra, la producción agropecuaria con valor agregado. Es decir, no solamente pensar en cómo exportamos semillas o cómo exportamos productos agropecuarios en bruto, sino cómo le agregamos valor. Para eso hay que ir a un esquema de industrialización en donde hay que definir cuál va a ser el sistema financiero que va a asistir a ese sector productivo industrial que va a necesitar créditos, ya sea para modernizarse en su infraestructura, como para producir y como para poner los bienes en el exterior, lo cual da todo un combo que va a necesitar el nuevo gobierno contar con una Cancillería, que algo dijo también el ministro y candidato Massa en la conferencia de prensa, cuando dice, quiero un servicio exterior, o mi gobierno va a tener un servicio exterior que genere negocio. No quiero embajadores que coman sandwichitos y tomen copas de champán, pero no traigan negocios para la Argentina. Entonces, un poco ese es el panorama, y por eso yo creo que del lado de la oposición, del lado de Milei, habría que aclarar un poco más cuál es este posicionamiento internacional tan estrecho que solamente estamos mirando a Estados Unidos e Israel, teniendo en cuenta que además en muchos productos, sobre todo de Estados Unidos, es competitivo de Argentina. Entonces peleamos iguales mercados. Entonces la relación con Estados Unidos quizá hay que plantearla un poco más allá de lo comercial y sí más en lo estratégico, en lo tecnológico, en el intercambio de energía con valor agregado, que son los elementos que va a haber que tener en cuenta. En síntesis, un mercado internacional que está alterado, que va a tener mucha volatilidad, con conflictos bélicos, uno, el que bien señalaste, de Ucrania contra la OTAN, porque no es Ucrania contra Rusia, es Ucrania contra la OTAN por un lado, y por otro lado el conflicto de Israel y Hamas, que no sabemos hasta dónde va a escalar. Las últimas noticias es que habría avanzado ciertas negociaciones para intercambiar rehenes y producir un alto el fuego, que es lo que mejor podría pasarle al mundo. Que es cierto, ¿no? Lo importante de la política internacional, porque genera divisas, sin embargo no está en la agenda, Luis. Y te pregunto, Sergio Massa ya demostró que es competitivo, por cómo creció, hubo un estancamiento de Javier Milei. En lo discursivo, ¿a dónde pueden llegar a apuntar para seguir siendo competitivos de cara al balotaje? Los dos van a apuntar hacia el centro, obviamente Sergio Massa buscando al radicalismo hoy ya bastante distanciado dentro de Juntos por el Cambio. Ayer, tengamos en cuenta, rompe en silencio Mauricio Macri, apuntándole a la Unión Cívica Radical, a su cúpula, a Gerardo Morales. Usó la palabra tranza, hacer tranza de la política, junto con Martín Lustó. Después, posteriormente, viene la respuesta de Martín Lustó. Hemos tenido una semana después de las elecciones donde todo se precipitó. Quizás estas discusiones las podíamos esperar dentro de una semana, 10 días, pero evidentemente, como te decía antes, algunos movimientos que estuvo observando Mauricio Macri y Patricia Bullrich precipitaron que rápidamente salieran a apuntarle un acompañamiento a Javier Milei. Milei también va a tener que ir hacia el centro. Por supuesto, lo que necesitará buscar es una mayor estructura que lo rodee, efectivamente, como plantea
le está faltando marcar algunos ejes. ¿Qué va a hacer con su política internacional? ¿Mantendrá esta postura de solamente tener relación con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el Mercosur? Pensemos que Sergio Massa está hablando de reconstruir, de mejorar las relaciones que no tuvo en buena sintonía Alberto Fernández con Uruguay, Alberto Fernández con Paraguay, con algunos chispazos con Bolsonaro en Brasil mientras era presidente, pero creo que los dos discursos van a ir hacia el centro. Sergio Massa a ratificar al votante del peronismo, que ya lo tiene, algo del votante de Juan Schiaretti, que ha decidido irse de viaje al exterior junto con Martín Yarlora como para abstraerse de la situación de contienda nacional. Veremos a la vuelta, alguna definición van a tener que tener. Y Javier Milei, obviamente, corriéndose al centro, porque ya el votante de derecha, el duro que él tiene, lo mantuvo en la PASO y lo mantuvo en la elección general. Bueno, les pido que cerremos los ojos, pensemos en la Argentina después del 10 de diciembre. Más allá de que gane uno u otro, ¿qué panorama ven, ¿no? Con estas fuerzas divididas, una tercera posición, un Congreso también que va a necesitar de un consenso muy distinto? Me gustaba una definición que decía esta semana en Telefe Noticias Salvador Di Stéfano, que decía, tendremos que ir como las democracias europeas, ¿no? De mucho diálogo, de negociar ministerios, algo que hace mucho tiempo, desde que la grieta impera en la Argentina, no se ve. Sí, es cierto. Yo creo que cualquiera sea el ganador, el panorama que va a tener o el cuadro de situación que va a tener que enfrentar el 10 de diciembre va a ser el mismo, o sea, no va a cambiar prácticamente. Un cuadro de situación que va a ser muy difícil, muy fragmentado, con mucha volatilidad, con mucha inestabilidad y con mucha incertidumbre por parte de quienes tienen que tomar decisiones en materia de inversión. Por lo tanto, yo creo que lo que nos tenemos que encontrar rápidamente es con la definición de un plan integral que ya no alcanza con que sea un plan de estabilización de la economía, sino que tiene que ser un plan de estabilización y que tenga una salida de crecimiento económico para generar expectativas. En lo político, coincido en que tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso, tiene que haber gobierno de unidad nacional, pero tiene que haber liderazgo. Argentina siempre que ha tenido que salir de la crisis lo ha hecho a través de un liderazgo democrático, fuerte, el que va a ser necesario, con convicciones, con mucha estabilidad emocional, sabiendo dónde se está parado, sabiendo que va a haber dificultades y que va a haber que afrontarlas, y que en ese afrontarlas significa negociar, que significa dar y tomar, tener flexibilidad. Bueno, si nos encontramos con ese panorama, en Argentina está todo por hacerse. Y en la Argentina, inserta en el mundo, con sus cadenas de valor realmente competitivas y generando confianza tanto afuera como hacia adentro, quizás en un par de años ya podamos visualizar un país que empiece a crecer en forma sustentable. Gracias, Héctor. Luis, lo escucho a Massa que dice que el año que viene gane quien gane, hay buenas condiciones económicas, macroeconómicas, por el agro. Esa esperanza, ¿cómo lo ves en términos políticos? Digo, es un reacomodo, ¿no?, en el tablero, tal vez con una Cristina Kirchner que ella dice que va a seguir militando más allá de los cargos, pero ¿es posible un Massa liderando el peronismo con un kirchnerismo o un ex-kirchnerismo, el post-kirchnerismo? Bueno, es la gran incógnita. Cuando se lo presentó a Alberto Fernández en el 2019, se lo presentaba como alguien que venía a unificar a un gobierno de unidad, él lo planteaba, tomando los valores de Raúl Alfonsín, destacando a algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical, algunos que fueron parte de su gobierno, pero rápidamente eso se fue diluyendo, porque había un peso muy importante del kirchnerismo duro, a tal punto que la vicepresidenta de la Nación era y es Cristina Fernández de Kirchner. Será el gran desafío de Sergio Massa. Si uno no mira las listas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, como quienes lo acompañan también en las principales posiciones, son parte del núcleo del Frente para la Victoria. Ese será el gran desafío para Sergio Massa. Si él logra convertirse en el verdadero líder del espacio del Partido Justicialista, acompañado con los gobernadores, dio una señal esta semana, hablando de un gobierno de unidad. Alberto también decía, yo voy a gobernar para los gobernadores, con los gobernadores. Bueno, eso se diluyó muy rápidamente. Bueno, será el gran desafío que tenga Sergio Massa. Y yo lo dividiría en 3 etapas. De aquí hasta el balotaje, del balotaje hasta la asunción, porque depende de quién sea el ganador, también veremos cuál es la
la decisión que tomó Massa, siendo ministro de Economía y no llegando a la presidencia, y lo que ocurre obviamente a partir del 10 de diciembre, es decir, que de acá hasta el 2024 tenemos 3 etapas muy definidas de incertidumbre y que por supuesto esperemos que sea de la mejor manera. Luis Fernández Echegaray y Héctor Paglia, gracias por visitarnos. Al contrario, un gusto. Un placer, ¿eh? Bueno, vamos ahora a hacer una breve pausa en Semanario. No se vayan, ya venimos. Right.